¿Y qué es la candidiasis? La candidiasis es una infección causada por una levadura de la familia de las cándidas. Existen unas 150 especies de cándidas distintas. Por ejemplo, la cándida kruse, cándida glabrata, cándida tropicales, cándida parapisolis, etc. Sin embargo, la más común en nuestro organismo es la cándida albicans. Puede sufrir síntomas inexplicables como cansancio, molestias intestinales, migrañas, dolores musculares, alergias, y después de las pruebas analíticas que te han hecho, pues no revelan nada. Te han dicho que tus síntomas pueden ser fruto de tus nervios o de tus preocupaciones. Si es así, es probable que, al igual que muchas otras personas, tal vez sufras de candidiasis. A pesar de que la candidiasis fue reconocida en Estados Unidos al principio de los años 80, a través del trabajo de Orion Truss y William Kroc, ni el público ni los profesionales tenían entonces una idea de la magnitud del problema. Hoy en día, después de años de investigación y estudio, el tema de la candidiasis aún sigue siendo ignorado. Cuando hablamos de la candidiasis, tenemos que verla desde un punto de vista global. Es como cuando decimos que, no sé, que en un bosque pues hay demasiados conejos y se lo están comiendo todo, ¿no? No tenemos que ver a la infección como tal, sino tenemos que ver por qué se da esto, qué es lo que está ocurriendo, qué tipo de desequilibrio. La cándida vive con nosotros. La cándida nace con nosotros y de hecho cumple muchísimas funciones en nuestro intestino. Estamos hablando de un organismo, una levadura, que cuando se desequilibra, cuando se empieza a expandir, cuando se sale de control, se transforma en hongo. Es una levadura que tiene esa capacidad de transformarse en un hongo. O sea, no podemos decir que esta enfermedad es un mal de nuestro cuerpo. Lo que no podemos negar que es un mal de nuestro tiempo. Es un desequilibrio fruto de nuestro estilo de vida moderno. Jamás hemos tenido tanta abundancia de comida y a la vez hemos estado tan desnutridos como hoy en día. Y jamás hemos tomado tantos antibióticos, hormonas sexuales sintéticas, la carne que comemos, cortisona como en la actualidad. Precisamente estos factores son algunos de los más importantes en el desarrollo de este desequilibrio. Cuando hablamos de candidiasis, es vital diferenciar entre dos grandes grupos de personas que la sufren. Por un lado, están aquellas personas que han sido diagnosticadas. Estos incluyen principalmente personas con cándidas vaginales o también orales, las que sufren de enfermedades inmunodepresoras, las que están recibiendo, por ejemplo, quimioterapia, o las que sufren de diabetes. En estos casos, la manifestación de la candidiasis es muy clara. Sin embargo, los tratamientos que se utilizan hoy en día se encargan de calmar los síntomas, pero no de resolver el problema. Esto hace que los síntomas vuelvan a aparecer intermitentemente, tal vez de por vida. Por otro lado, está el grupo de personas no diagnosticadas, que suelen ser la mayoría de las que sufran la candidiasis crónica.
Este grupo se caracteriza por presentar unos síntomas muy grandes. Pero, sin embargo, las analíticas y pruebas de laboratorio suelen ser normales. Estas personas pueden llevar una vida realmente normal, a pesar de que siempre se sienten por debajo de sus posibilidades, debido a esa falta de diagnóstico y por consiguiente la ausencia de un tratamiento. Entonces, la cándida se hace crónica. Entonces, ¿esto por qué es? Bueno, porque cuando fijaros, las células de la cándida normalmente están adheridas a los tejidos, a lo que es a la pared intestinal. Y cuando se va a hacer un análisis, las muestras, mientras se están esperando para el laboratorio, pues las cándidas pueden morir, por lo tanto, luego no se identifican. Es un problema, realmente, ¿no? Entonces vamos a ver por qué. Como digo, la cándida habita en la flora intestinal, forma parte de la flora intestinal. Mirad, están presentes con nosotros poco después de nacer y viven en armonía con nosotros. Se encuentran en la piel, se encuentran en el aparato digestivo, en el genitourinario, y su función es absorber cierta cantidad de metales pesados para que no sean absorbidos por nuestro organismo. Nos ayudan a degradar restos de hidratos de carbono mal digeridos. Y junto con las otras bacterias buenas, mantienen nuestro equilibrio intestinal y el pH. La flora intestinal y vaginal, junto con el sistema inmunológico, nos ayudan a mantener estas levaduras bajo control y en armonía. Sin embargo, existen una serie de factores que pueden deprimirnos al sistema inmunitario y desequilibrar la flora intestinal, causando el crecimiento excesivo de estas levaduras y por consiguiente el problema, que se convierte en un desequilibrio o una enfermedad o como lo queramos llamar. Exceso de azúcar o hidratos de carbono refinados. Estos son el alimento principal de las cándidas. Aparte de alimentarlas directamente, los azúcares y harinas refinadas aumentan los niveles de glucosa en la sangre, a través de la cual también podemos alimentarlas. El consumo habitual de agua del grifo, porque el cloro destruye la flora intestinal y el flúor deprime el sistema inmunitario, pero no a la cándida, y la cándida entonces se sale de control. Por otro lado, el uso de antibióticos, cortisona y hormonas sexuales sintéticas. Los antibióticos destruyen la flora intestinal bacteriana, pero no a las cándidas. Recordar que los antibióticos están diseñados para matar a determinados tipos de bacterias. El uso indiscriminado de antibióticos, pues lo que va a llevar es a una destrucción de las bacterias que habitan o que forman parte de nuestra flora intestinal. Por eso es muy importante el no automedicarse y siempre acudir a nuestro especialista, nuestro médico de cabecera o el especialista que corresponda, que nos vaya a recetar un antibiótico o no para los problemas que tengamos. ¿De acuerdo? Eso es muy importante porque hay un abuso. Hay un abuso de la automedicación por parte de todos. Y eso no está bien. Eso no está bien porque luego lleva a problemas y luego pues tienes que ir otra vez a tu médico a darle la lata por algo que has hecho tú mal, por no haber contado con él. Entonces, estos desequilibrios, esta destrucción por los antibióticos, y recordar también que en las carnes también ingerimos antibióticos que se les ha dado a las vacas, a los pollos o a los cerdos o a los corderos, y que luego se transmiten a nuestro organismo.
cuando los comemos. Todo esto hace que puedan crecer sin ningún microorganismo que las controle. Por otro lado, la cortisona deprime el sistema inmunitario y las hormonas sintéticas, entre otros daños, destruyen ciertos nutrientes como la vitamina B6, que son vitales para la salud del sistema inmunológico. En el embarazo, durante esta etapa, los niveles de progesterona aumentan, induciendo a las glándulas endometriales a producir glucógeno, lo cual favorece el crecimiento de las cándidas vaginales. Por otro lado, unos niveles altos de progesterona pueden provocar resistencia a la insulina, causando un exceso de glucosa en la sangre y favoreciendo el crecimiento de las cándidas. Por supuesto que el nerviosismo, porque un día estemos alterados, bueno, pues no pasa nada, pero si es continuo, pues un exceso de cortisol deprime el sistema inmunológico, aumenta los niveles de glucosa y destruye la flora bacteriana intestinal. También la disminución de las secreciones digestivas, porque la falta de ácido clorhídrico y de enzimas digestivas impiden la correcta digestión de los alimentos, produciendo fermentación y putrefacción intestinal. Esto genera sustancias irritantes para la mucosa intestinal y de esa manera se favorece ese desequilibrio en la flora y el crecimiento de las cándidas. Por otro lado, necesitamos una gran cantidad de nutrientes necesarios para mantener el sistema inmunológico sano y fuerte, ¿no? Para regular las hormonas, para mantener una producción sana de secreciones digestivas y regular la glucosa. Factores todos de vital importancia para el control de la cándida. Cuando sufrimos desnutrición, las cándidas tienen más oportunidad de crecer. Los síntomas de la candidiasis son muchos y pueden ser muy variados. Es muy importante saber por qué la candidiasis puede producir estos síntomas para entender mejor este desequilibrio. Existen muchas personas con candidiasis que no han sido diagnosticadas y en cambio son tratadas como pacientes hipocondríacos, deprimidos, ansiosos, etc. Desafortunadamente estas personas están tomando fármacos que en vez de estar ayudando con el problema de la cándida, pues les están produciendo otros efectos secundarios, ¿no? Con esto no quiero decir que sea algo general ni que sea algo irresponsable. Simplemente muchas veces pues somos humanos y nos confundimos, ¿no? Entonces parte de esto es debido a que normalmente la candidiasis se relaciona únicamente a los síntomas propios y localizados que crea la infección. Por ejemplo, en general con la candidiasis vaginal solo se contemplan los síntomas localizados en la vagina. Con una candidiasis oral se presta atención únicamente a los síntomas propiamente de la boca y los tratamientos son locales. Sin embargo, la candidiasis hay que analizarla en su conjunto, hay que ir más allá de su manifestación localizada. Un punto muy importante que normalmente suele ser ignorado a la hora de diagnosticar y tratar la candidiasis es que su origen suele ser intestinal, aun cuando estemos contemplando una candidiasis oral o una candidiasis en las uñas de las manos. Cuando la cándida prolifera en el intestino, cambia su forma. Esto quiere decir que puede dejar de ser una levadura y convertirse en un hongo. Se sabe que las cándidas son órganos que pueden existir en estas dos formas. En su estado de levadura no es invasiva, mientras que en el estado micótico o de hongo produce rizoides o raíces muy largas, altamente invasivas que pueden penetrar en las mucosas. Esto puede causar
una excesiva permeabilidad de la mucosa intestinal, permitiendo la introducción a la sangre de sustancias como toxinas, proteínas mal digeridas, etc., que pueden actuar como antígenos alterando severamente el sistema inmunitario. Por otro lado, una excesiva permeabilidad intestinal puede a su vez deteriorar los receptores nutricionales celulares, favoreciendo la mala absorción y dando como resultado una desnutrición. Se sabe que la cándida, en su estado micótico o de hongo, puede producir hasta 79 productos tóxicos. Entre ellos, el más abundante es el acetaldehído. Sherry Roger, médica y experta en temas de enfermedades medioambientales, tiene abundante material publicado, absolutamente único e innovador, respecto al acetaldehído. Algunas de las conclusiones a las que han llegado ella y otros investigadores respecto a los efectos negativos de este tóxico son que favorece la formación de sustancias vasoactivas como la adrenalina, produciendo síntomas como nerviosismo, pánico, taquicardia y sofocos. Interfiere con los receptores de la acetilcolina, importante para la memoria y el sistema nervioso. Produce histamina y por lo tanto inflamación en cualquier parte del cuerpo. Bloquea enzimas metabólicas, lo cual puede llevar a bloqueos en la formación de neurotransmisores, por poner un ejemplo. Destruye la vitamina B6, la cual es importante para la protección de las membranas mucosas, el fortalecimiento del sistema inmunitario, el equilibrio del sistema hormonal, la producción de ácido clorhídrico, enzimas digestivas y algo muy importante a nivel cerebral, de la producción o interviene en la producción de la serotonina. Por otro lado, este veneno, este tóxico que genera la cándida, deprime el sistema inmunitario, destruye aminoácidos como el glutatión y la cisteína que son necesarios para desintoxicar el organismo. También reacciona con la dopamina, lo cual puede causar que la persona tenga bajadas emocionales, insomnio e incapacidad de respuesta ante los problemas de la vida. Por otro lado, las cándidas encajan en los receptores hormonales de las células compitiendo con las hormonas, pero también pueden crear receptores de nuestras propias hormonas en sus superficies. Esto puede causar un bloqueo y desequilibrio del sistema hormonal y un sinfín de problemas como síntomas premenstruales, infertilidad y endometriosis, entre otros. Algunas levaduras, como la Candida krusei y la parapilosis, producen tiaminosa, una enzima que destruye la vitamina B1. Bueno, pues la falta de esta vitamina puede producir síntomas como irritabilidad, dolores musculares, falta de concentración, dolor de estómago, estreñimiento y taquicardias. También previene la conversión de la vitamina B6 en su forma activa. Esto puede causar síntomas como retención de líquidos, depresión, irritabilidad, temblores musculares o calambres, falta de energía y piel muy seca. Debido al grado de toxicidad en el que se encuentra la persona con candidiasis, el hígado tiene que filtrar una gran cantidad de químicos. Para que esto ocurra, las dos fases de desintoxicación de este órgano, la fase 1 y 2, requieren nutrientes como el zinc, selenio, cobre, magnesio, vitaminas como la B, la C, aminoácidos como el glutatión, la glicina, ácidos grasos esenciales, que debido a la mala absorción intestinal es muy posible que no se encuentren en las cantidades necesarias para que la desintoxicación se lleve a cabo correctamente. Este proceso de autointoxicación puede agravar el estado del paciente con candidiasis crónica cuando se encuentra en presencia de perfumes, humos
u otros químicos. Los síntomas más comunes en pacientes con candidiasis crónica son fatiga, malestar general, dolores de cabeza, distensión abdominal, diarreas y estreñimiento, indigestión, ardor estomacal, deseo de comer hidratos de carbono, dulces, pasta, pan, etc. Depresión, mareo, sensación de resaca por las mañanas, dolor de articulaciones y músculos, molestias vaginales, picores, irritación, heridas, etc. Retención de líquidos, insomnio, infecciones crónicas, alergias, picor anal, afonía, congestión nasal, ahogo, problemas de uñas, molestias oculares y de oídos. Las enfermedades y desequilibrios relacionados con una candidiasis crónica son enfermedad de Crohn, colitis, síndrome de intestino irritable, artritis reumatoide, lupus, asma, psoriasis y eczema, sinusitis, esclerosis múltiple, fibromialgia, síndrome de la fatiga crónica, hipotiroidismo, hipoglucemia, depresión y estados de nerviosismo, anemia. Así pues, el tema de la candidiasis no se limita a una sintomatología localizada. Las pruebas de laboratorio no garantizan el diagnóstico fiable de una candidiasis crónica intestinal. Por ejemplo, la mayoría de las células de las cándidas se adhieren a la pared de la mucosa intestinal, por lo cual es difícil que aparezcan en los análisis de heces. Y en algunos casos, muchas de estas células mueren mientras el espécimen se transporta o durante la espera del análisis. Es importante no destacar la enfermedad o el problema o el desequilibrio, solo por el hecho de que las pruebas de laboratorio resultan negativas. Es mejor basar el diagnóstico en una evaluación detallada del paciente, síntomas, historial clínico, análisis de su dieta. ¿Qué podemos hacer con la candidiasis? En principio, hay que englobar dos puntos principales: su eliminación y su prevención. Por esto es importante corregir sistemáticamente las causas que contribuyen al desarrollo de esta enfermedad. Y hay que tener en cuenta 4 puntos que son básicos e importantes a la hora de tratarlas.